Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos a esta nueva lección, una lección extra, en donde vamos a compartir con ustedes una experiencia de nuestro amigo arquitecto español Ángel Luis Tendero, una experiencia de vida de muchos años de dibujo y en la misma enseñanza de la arquitectura. Espero que les guste porque tiene mucha información de valor que pueden poner en práctica. Empezamos con Ángel Luis Tendero. El tema así rápido que os quería plantear hoy está relacionado con el dibujo, como le he llamado el título de la charla, el dibujo como herramienta de conocimiento. Bien, eh, cuando hablo del dibujo, me gusta mucho explicar bien qué es para mí el dibujo, ¿no? Porque para la mayoría de las personas, y sobre todo para los arquitectos o diseñadores, el dibujo no deja de ser una herramienta más, ¿no? Dicen, bueno, pues es algo que puedo utilizar para hacer proyectos o para mi vida, el desarrollo de mi vida profesional, o no, ya tengo todas las herramientas de computación y bueno, pues no es necesario, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho insistir en algo que creo que es clave, ¿no? Para que entendamos la importancia del dibujo. Yo el dibujo, desde mi punto de vista, insisto en que todas estas charlas que os doy, siempre tener claro que en ningún momento pretendo sentar cátedra. Es decir, lo que yo os explico son cosas que yo he reflexionado después de muchísimos años y que son convicciones que tengo y que posiblemente en un futuro puedan ir cambiando, ¿eh? Yo creo que el cambiar de opinión pues es algo que es inherente a la gente inteligente. Yo creo que es inteligente la gente que no se cierra en una sola opinión. Entonces, insisto en que todo lo que os diga, por mucho que parezca que es dogmático, pensar que no, son mis impresiones, yo os las transmito, el que quiera, pues oye, que las tome y si le sirven de algo, pues ese es el objetivo de estas charlas, ¿no? Mirad, para mí el dibujo es una herramienta que yo relaciono mucho con la filosofía, ¿no? De hecho, en mi libro, el libro que publiqué hace poco, el de Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero, que es un tratado que, bueno, os lo presento siempre, pero veréis que no os doy ni enlaces ni nada, ¿no? Porque tampoco me gusta que parezca que estoy aquí vendiéndoos nada, ¿no? Este libro, el libro de Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero, mirad, voy a ir aquí a la parte en la que explico, vamos a ver. Bueno, fijaros el esquema que hago yo de lo que es el dibujo, ¿no? Mirad. Bueno, no sé si lo estáis viendo al revés como en espejo, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo en toda la parte inicial de este libro lo que hago es explicar el dibujo como una herramienta que desde mi punto de vista es una herramienta filosófica, ¿no? ¿Por qué digo que es una herramienta filosófica? La filosofía es pues digamos, esa disciplina en la cual el ser humano lo que hace es plantearse un montón de cosas y lo que se intenta por la filosofía es intentar comprender el mundo, ¿no? Pero ¿cómo se intenta comprender el mundo? Se intenta comprender mediante ideas, ¿no? Mediante pensamientos que luego se transmiten de forma escrita, ¿no? El lenguaje escrito o el lenguaje incluso hablado tiene unas limitaciones desde mi punto de vista que no tiene la propia imagen, ¿no? Eso que dicen de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues es evidente, ¿no? Porque tú tienes la imagen y todos al recibirla comprendemos lo que transmite esa imagen. Sin embargo, la descripción de esa imagen siempre va a ser limitada, porque no va a describir con el realismo al 100% lo que se está viendo, ¿no? Entonces, yo el dibujo lo utilizo. Ay, gracias, José Daniel. Yo el dibujo lo utilizo como herramienta de comprensión de la realidad. Es decir, la gente se piensa que yo dibujo porque me gusta mucho, que sí, me gusta dibujar, pero hay cosas que me gustan más. O sea, no sé cómo deciros. Pues si me puedo ir a comer unos tacos al pastor, pues y tengo que elegir entre eso y dibujar, pues me voy a tomar los tacos de pastor, ¿no? El dibujo lo utilizo como con otra función absolutamente distinta, que es la de conocer, la de entender las cosas, ¿no?
¿Cómo os explico esto? Siempre pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Que es que eh, imaginar que un día o sea, ahora mismo os planteo un ejercicio en el cual os digo, venga, todos los que estáis ahí, sacar un papel y intentar dibujar un caballo, ¿no? Por ejemplo, un caballo. De memoria, ¿eh? O sea, un caballo de memoria. Y yo en un papel aquí lo hago, ¿no? Que por cierto, estoy buscando un brazo articulado en estas conexiones, cuando hable de dibujo, poder poner el, el iPad, que es desde donde os transmito, de una manera más o menos cómoda para que pueda dibujar, porque me siento mucho más cómodo si me veis dibujar. La verdad es que alguno pensará, pues nunca dibuja en los lives. Y pues precisamente lo que más me gusta es dibujar en lugar de estar hablando, ¿no? Pero bueno, voy a prepararme todo el entorno mío aquí para poder dibujaros en directo, que se me hace mucho más cómodo, ¿no? Pero bueno, voy a ver si os lo puedo transmitir con palabras, ¿no? Fijaros que es justo lo que estoy hablando, ¿no? Preferiría, porque se me hace mucho más fácil hacerlo dibujando que con palabras, pero bueno. Yo os digo, tenéis que dibujar un caballo. Y yo también tengo que dibujar un caballo, ¿no? Entonces nos damos un tiempo, decimos, venga, un minuto, ¿no? Yo bromeando siempre digo que en la mayoría de las ocasiones un tanto por ciento muy elevado de la gente que hace este ejercicio, al final el resultado, lo que te enseñan, pues termina siendo una especie de mezcla entre un perro mezclado con un Pokémon o con quién sabe qué, ¿no? O sea, al final uno se da cuenta de que dices, madre mía, ¿cómo es posible que a esta persona le he dicho que tiene que dibujar un caballo y eso es finalmente lo que ha conseguido hacer? Eh, yo eso me lo replanteaba mucho porque, claro, yo dibujo desde muy pequeño, ¿no? Ahí es alguna anécdota, ¿no? De que cuando yo era muy pequeño, pues ya parece ser con 6 7 años, pues ya mi familia se sorprendía de que un día concretamente de pronto dijeron, uy, ¿de qué está haciendo este niño, ¿no? Y de pronto, pues me acuerdo que se habla mucho de un Don Quijote que dibujé cuando tenía 7 años, que yo ni lo recuerdo, ni sé dónde está ese dibujo. Y, bueno, pues todo el mundo se quedó alucinado, hasta no se creían que yo había hecho ese dibujo. Claro, yo con 7 años digo, me valía madres todo, yo dibujaba por divertirme, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece ser que yo tenía pues un talento especial para el dibujo desde muy pequeño, y eso provocó que cada vez que empezara a dibujar más, claro, hay un momento en el que cuando la gente te dice qué bien dibujas, pues tú dibujas y sigues dibujando. Y dices, oye, pues si la gente me va a decir que qué chingón soy dibujando, voy a dibujar más para que me digan que soy chingón muchas veces, ¿no? Entonces, sigue uno dibujando y yo empiezo a trabajar como dibujante profesional. Mis primeros trabajos, pues a lo mejor estarían en torno a los 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Digo como más profesionales o menos, ya con 14 años hice una campaña, un cómic muy cortito, un cómic para Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros qué nivel que tenía para que Coca-Cola te, te contrate un cómic que era para una campaña de, de matriculación de ciclomotores y tal, que bueno, es una campaña que estaba pagando Coca-Cola y la financiaba ella, y bueno, pues ya desde ese momento empecé a dibujar de manera profesional, ¿no? Luego ya desde ahí hasta a día de hoy no he parado nunca de dibujar, ¿no? Yo me he pasado, pues sí, tengo 46 años y empecé a dibujar con 7, pues casi 40 años dibujando, y además dibujando porque la gente me decía, qué bien dibujas, y además porque ganaba dinero dibujando, ¿no? Y a día de hoy pues sigo así, ¿no? Voy a retomar ahora el tema del caballo, pero antes quiero deciros una cosa. Mm, el problema del dibujo es que cuando somos pequeños, cuando tenemos, no lo sé, 3 4 años, todos los niños y todas las niñas, lo que más les gusta en el mundo es dibujar, ¿no? Tú le das a un niño un plumón, le das un rotulador, le das un estilógrafo y empieza a rayar papeles, empieza a rayar las paredes, lo que sea, ¿no? Llena de dibujos todo, ¿no? Eh, es más, a un niño pequeño le das un plumón de colores para que dibuje y lo va a preferir siempre a un juguete, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué, en qué momento ese niño de 3 4 años de pronto ya deja de dibujar, ¿no? Porque todos vosotros, a muchos de vosotros lo que os pasa es que no, a lo mejor decís que no dibujáis bien,
porque ya en un momento determinado de vuestra vida tomasteis la decisión, o alguien tomó la decisión de que vosotros no dibujabais bien, ¿no? Hay gente que dice, eh, a él se le da bien o a él se le da mal, a mí no se me da. Son cosas que se dicen mucho, ¿no? A mí no se me da el dibujo, ¿no? Y, y creo que es un error gravísimo, ¿no? Porque mi teoría, que es una teoría muy pendeja, ¿no? Pero bueno, muy aproximada yo creo, es que cuando somos pequeños y hacemos dibujos, todavía no hemos desarrollado el sentido del ridículo. Entonces, cuando dibujamos porque nos divertimos y no estamos pendientes de lo que la gente opine o no de nuestros dibujos. Hay un momento, a cada cual le pasa en un momento determinado, en el cual alguien se te acerca, cuando tienes 3, 4, 5 años, o 6, 7 años, y un compañero tuyo de clase, en el colegio, en el kinder, se acerca y se ríe, ¿no? Y dice, te mira el dibujo y dice, ¡ay, qué culero dibujas! Y entonces tú, claro, nunca te habías planteado si dibujabas culero o no, no dibujabas para satisfacer a nadie, sino por diversión, ¿no? Entonces ya te empieza, como te han dicho que dibujas culero, dices, ay, pues ya me da vergüenza, ya no dibujo más, ¿no? Esto, vamos, me encantaría que en la conferencia hubiera niños de 4, 5, 6 años y decirle, no hagáis ni puto caso a todos esos pendejos que os digan nada de cuando estáis dibujando, ¿no? Que os valga madres todo, si os gusta dibujar, seguir dibujando, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente deja de dibujar por esa anécdota que os estoy contando, porque en un momento dado alguien te dice, qué mal dibujas, y tú te lo crees, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Porque yo tengo la convicción de que cuando de que la gente que dibuja bien es la que dibuja mucho, y la gente que dibuja mal es la que no dibuja, ¿no? Eh, Alguno dirá, bueno, pues tú Ángel dices que dibujabas ya con 7 años. Digo, bueno, sí, vamos a ver. Hay unas condiciones previas de partida que dicen que hacen que un niño o una niña cuando es pequeño tiene una cierta facilidad para unas cosas y para otras no. Hay niños que aprenden a andar antes, hay niños que aprenden a hablar antes. Yo lo estoy viendo con mi hijo, ¿no? Que uno se da cuenta de las fechas que hace en la que va cumpliendo hitos, de ponerse de pie, cuando empieza a andar, etcétera. Pues no tienen por qué ser exactamente en un tiempo determinado, y siempre va a salir el padre pendejo o la madre pendeja que te diga, pues mi niño ya andaba con 5 meses, ¿no? O mi hijo ya hablaba con no sé cuánto tiempo. Digo, bueno, a ver, idiotas, no os digo a vosotros, digo a esos. Digo, a ver, idiotas, si Einstein me parece que no empezó a hablar hasta los 5 años, ¿no? No estoy seguro si eran 3 o 5 años, pero Einstein pensaban que era retrasado mental porque o tenía algún tipo de retraso porque no hablaba, ¿no? Y luego fijaros quién fue Albert Einstein, ¿no? Entonces todo eso es ridículo y con el dibujo pasa igual, ¿no? Yo tengo unas condiciones previas, como por ejemplo las pueda tener Messi para tocar el balón con el pie izquierdo, ¿no? Pues unas condiciones innatas de coordinación, pero que no necesariamente significan que eso te haga mejor dibujante, ¿no? Digo si las tienes, esas condiciones. Porque yo conozco gente que de partida parece que tiene ese talento inicial, pero luego pasan los años y termina dibujando exactamente igual. De hecho, el que dibuja bien de niño suele ser un dibujante amanerado, es decir, empieza a creerse su propia calidad de dibujo y termina repitiendo esquemas y no termina por aprender nunca, ¿no? Porque ya cree que lo sabe. Sin embargo, el que tiene ese desconocimiento siempre está descubriendo cosas, ¿no? Y entonces va progresando, progresando, y también conozco mucha gente que nunca ha dibujado, y sin embargo han terminado siendo unos maravillosos dibujantes simplemente por el hecho de dibujar mucho. De hecho, por ejemplo, en mis cursos, una de las satisfacciones que tengo yo cuando hago mis cursos de dibujo es que gente que de cualquier edad, porque en mis cursos en colegios de arquitectos y tal, tengo a veces alumnos de 50 años, de 60 años, ¿no? Me doy cuenta de que mis cursos, que suelen ser relativamente cortos, ¿no? Les obligo a hacer un dibujo, 2 dibujos, 3 dibujos, bueno, pues como son unas pocas horas o unos pocos días, al final les terminan haciendo 5 o 6 dibujos nada más, ¿no? Por ejemplo, de una perspectiva en una calle. La experiencia me dice que el primer dibujo suele ser muy malo, el segundo suele ser mejor, el tercero a lo mejor vuelve a ser malo, es decir, tampoco la progresión es geométrica, ¿no? Pero el cuarto ya es bueno y el quinto ya es el mejor de todos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, dice, a ver, si esta persona haciendo solo 5 dibujos en 3 días que ha estado conmigo ha terminado dibujando más o menos bien, imagínate que en lugar de olvidarse de esta clase, que es lo que suele pasar, que doy cursos y luego la gente, en lugar de tomarlo como costumbre, ya se olvidan y no vuelven a dibujar y vuelven otra vez a su condición de partida, pero si continúan dibujando, finalmente se convierten en unos dibujantes maravillosos, ¿no? Yo tengo muchos casos, ¿no? Por ejemplo, tengo un caso que a mí me fascina, ¿no? Porque
un alumno que tuve, que sí, o a lo mejor hasta me está viendo, Adrián, que era buen dibujante ya de partida en mis cursos, pero bueno, a mí, si os digo la verdad, tampoco me llamaba una atención especial. Digo, si este chico tiene maneras de buen dibujante, y ya, ¿no? De hecho, él pensaba que dibujaba, yo creo, muy bien. No de una manera pendeja, un chico encantador, pero dibujaba mucho, hacía muchas cosas, pero yo casi como que le dije, mira, no dibujas tan bien como crees. Y en cuestión del desarrollo del curso, al final, hoy, a día de hoy, Adrián Montoya, bueno, podéis buscarlo hasta, es un dibujante profesional de cómic de una calidad extraordinaria, ¿no? Porque el tipo, aparte de los tips que yo le di, siguió dibujando muchísimo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, yo a veces alucino cuando veo sus dibujos, digo, este tipo ha llegado ya a un nivel extraordinario, ¿no? O sea, es un profesional del más alto nivel, os diría yo casi a nivel mundial, ¿no? Unos dibujos expresionistas y tal. Bueno, por no enredarme así mucho con cada comentario, deciros que lo importante del dibujo es dibujar mucho, ¿no? Hay gente, por ejemplo, Jorge Tamés, que fue director de la UNAM, una persona muy reconocida y muy querida en México, y es uno de mis mejores amigos, que habla de dibujar todos los días a las 7 de la mañana, ¿no? Bueno, yo creo que es buena solución, pero yo, por ejemplo, mi consejo es dibujar cuando uno le apetezca, ¿no? Es decir, sin presión. A lo mejor un día puedes hacer 4 dibujos, otro día, y puedes estar una semana sin dibujar, y luego un día haces 25 dibujos. Es decir, hay que dibujar siempre cuando uno quiere, cuando a uno le apetece, ¿no? No creo yo en el trabajo forzado, ¿no? En el obligarse a unas horas o unas fechas determinadas, sino en dibujar porque uno quiere, ¿no? Y según va aprendiendo, uno cuando va dibujando, se va dando cuenta de las mejoras que va teniendo y se va animando más y va dibujando más. Por eso lo importante es el inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, vosotros, quedar con unos amigos, pues esos grupos tan bonitos que se hacen en América, ¿no? Que son los sketchers urbanos, ¿no? Estos que hay por toda América, ¿no? Que son gente que se reúne, amigos que se reúnen en Guadalajara, en Lima, en Bogotá, en una plaza, un domingo, por ejemplo, y se sientan y se ponen a dibujar un papel y se ponen a dibujar una plaza o se ponen a dibujar un monumento. Y mientras, pues hablan de sus cosas, y hablan de fútbol, y hablan de mujeres, y hablan de alcohol, y hablan de lo que quieras, ¿no? Es decir, se divierten mientras dibujan. Y esa gente luego termina dibujando muy bien. Todos los que se toman esas costumbres de salir a dibujar a la calle de una manera periódica terminan dibujando de una manera extraordinaria. Bueno, pero esto no quiero insistir más, simplemente deciros que no hay gente que dibuja bien y gente que dibuja mal. Hay gente que dibuja poco o que ha dibujado poco en la vida y gente que dibuja mucho. Yo llevo 39 años de mi vida dibujando de una manera consciente porque se me ha reconocido, etcétera. He hecho trabajos de dibujo muy extensos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hice este libro, ¿no? El Alt Comic Book, ¿no? Es una teoría de la arquitectura, pero mediante el cómic, ¿no? ¿Veis? Entonces, bueno, pues para que sea divertido y yo me dibujo a mí mismo como superhéroe, aquí como Spider-Man, ¿no? Recorriendo los espacios, pero de una manera teórica, hablando de la naturaleza geométrica de la agregación de volúmenes, etcétera, ¿no? Mirad, por poneros, os hablo de las diferentes escalas, ¿no? Mirad. Y de las geometrías que aparecen en las diferentes escalas. Acordaros que yo os hablaba ayer de los fractales, ¿no? Pues aquí lo que hablo, por ejemplo, es de cómo en una aproximación aún desde muy lejos la geometría es fractal y en cuanto nos acercamos la geometría se vuelve ya euclidiana, ¿no? Una geometría de ser humano, ¿no? Y bueno, pues este libro simplemente, si os lo pongo a ver aquí, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, vamos a ver, mirad. Mira, aquí en esta página del libro dibujé a Lauren Bacall, que es una actriz antigua que me encanta, y bueno, dije, me hacía ilusión ligarme a Lauren Bacall, y bueno, pues por lo menos de manera virtual me la ligo en el cómic, ¿no? Y bueno, pues aquí hablo de muchos temas muy densos, ¿veis? En cuanto a la proporción, incluso el uso del color, mirad el uso del claro oscuro, de la sombra, de la luz. Bueno, es un libro. Bueno, no quería ponerme a hablar del libro en concreto, pero sí contaros que este dibujo lleva
este libro lleva unos 1000 dibujos, ¿no? En el interior. Entonces, claro, el hecho de que yo tuviera que hacer 1000 dibujos en cuestión de 3 meses, que tardé en hacer el libro, imaginaros, yo antes de hacer el libro dibujaba muy bien, ¿no? Está feo que lo diga, pero bueno, como me lo hice mucho, tampoco me vais a pecar de no ser humilde en este asunto, ¿vale? Entonces, yo ya dibujaba muy bien antes de hacer el libro, que lo empecé a hacer en el 2013. Hice el libro y en 3 meses de hacer este libro, haciendo 1000 dibujos, de repente progresé seguramente 10 años en la calidad de mis propios dibujos, ¿no? O sea, yo después de hacer este libro dibujaba mucho mejor que antes de hacer el libro. Cuando hice mi manual ¿no? El de Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero, que es un tratado, eh, de dibujo, pues con muchísimos más dibujos que el otro, ¿no? Fijaros, voy a enseñaros aquí algún dibujo así significativo para que lo entendáis de qué va. Vamos a ver. Mirad. Uy, perdón. Mirad. ¿Veis? Bueno, hay gente que veis que me dibujo yo mucho, ¿no? También insisto en que yo como las cosas no las hago pensando la gente ve a veces que te dibujas y te dice, uy, qué egocéntrico el calvo y tal y cual. Mirad, yo para dibujar lo que más utilizo es mi propio cuerpo, ¿no? Porque es lo que tengo más accesible, es lo que más conozco, entonces yo dibujo retratos de miles de personas, de gente, de no sé qué, pero lo que mejor conozco es mi propia fisonomía, mi propia estructura muscular, mi propia estructura ósea, entonces lo que utilizo, ¿no? para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí os quería enseñar, ¿veis? El dibujo como herramienta analítica, ¿no? Es decir, para dibujar, y lo que quería remitirlo al inicio, como herramienta de conocimiento, o veis, mira, aquí tenemos, mirad. Esto es la parte esa que aprendimos todos de Leonardo da Vinci, ¿no? Que un buen dibujante tiene que aprender a dibujar eh, todo. O sea, la anatomía tiene que saber de músculos, de huesos. Mirad, por ejemplo, en este se trata de las proporciones, ¿no? Para poder dibujar rostros, ¿no? Entonces analizo las proporciones, pues un poco al estilo que hacía Leonardo da Vinci en sus dibujos. Mirad, aquí. Esperad, me voy a tapar porque salgo desnudo. El que quiera verme, que tampoco hay mucho que mostrar, que compre el libro, ¿no? Y bueno, ese es el esquema de Leonardo da Vinci, pero conmigo mismo, ¿no? Bueno, y, y nada, pues fijaros, mirad, como para dibujar hay que aprender la estructura de lo que vamos a dibujar. En nuestro caso, en el ser humano, la estructura es la estructura de nuestros huesos, ¿no? Y de nuestros músculos, ¿no? Entonces, cuando uno sabe dibujar los músculos y los huesos, es capaz de dibujar lo que va a haber detrás, ¿no? Mirad, por ejemplo, fijaros, mirad, ¿veis? Uno no puede obviar que cuando dibuja, debajo de esos dibujos hay una estructura física, ¿no? Luego, evidentemente, no tiene por qué salir, ¿no? Mirad, ¿no? Pues luego ya los dibujos no tiene por qué verse la estructura, ¿no? Pero desde luego la estructura siempre está ahí, ¿no? Y hay que saber de estructura. Igual que hay que saber, ¿veis? Por ejemplo, la estructura geométrica de una higuera, como veis ahí, ¿no? Y bueno, pues así podría estar. Esta es una parte que le dedico al libro al tema del dibujo como herramienta analítica, ¿no? Vale. Bueno, lo que más, en este libro, por ejemplo, lo que más importancia tiene quizá sea la parte de, bueno, digo para vosotros como arquitectos, ¿no? La parte esta de la perspectiva, ¿no? O sea, ¿veis? Aquí explico el método de proporciones que utilizo yo. Eso es la biblioteca de la UNAM, para los que seáis de México. A ver, perdón, que tengo aquí la parte donde explico más la perspectiva. Sí, aquí, mirad.
es aquí, ¿no? Esto es una perspectiva de Zacatecas, pues, donde hice a mano hace muchos años de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Bueno, a ver, mirad. Y luego, mirad, hay esquemas muy claros de cómo funciona la perspectiva, ¿m? Como herramienta proyectiva, ¿no? Y me meto en temas pues muy dependiendo de si estamos mirando hacia arriba, hacia abajo, el punto de fuga cenital, el punto de fuga interior. Bueno, nada, está lleno de trucos, por ejemplo, cómo hacer arcos en perspectiva. Bueno, el tema de la perspectiva lo tengo muy desarrollado, ¿no? Y luego, bueno, pues salen mis dibujos pues ya terminados, ¿no? Mira, esto es un dibujo a ver si se ve bien, de la Gran Vía de Madrid. Bueno, o de la UNAM, ese que os enseñaba. Y bueno, pues tampoco la verdad es que tampoco pensaba estar enseñándoos el libro en esta conversación, ¿no? Pero bueno, mirad. Esto, por ejemplo, es la Catedral de Sevilla hecha a mano y coloreada a acuarela. Porque toco los temas de la perspectiva. Esto es la Alhambra de Granada, por ejemplo. O este que es un dibujo, me costó muchísimo tiempo hacer, ¿no? Que es un dibujo, yo diría casi histórico, está feo que lo diga, ¿no? Pero es un dibujo de Madrid, ¿no? Completa. El dibujo era mucho más grande, claro, esto es una reproducción. Madrid hecha en perspectiva isométrica a mano y a acuarela, porque cuando lo hice en 1998 pues no había Google Earth ni había nada de eso, ¿no? Bueno, y luego el libro pues trata del el contraste, la profundidad, un tema que me apasiona a mí, que es el tema de la no existencia del contorno, ¿no? Vamos a ver que tenga aquí algún dibujo que sea bueno en ese sentido. Para eso, bueno, mirad, ¿veis? Es el Cristo de Velázquez, el Moisés, ¿no? Por fases. El Moisés de Miguel Ángel. Bueno, ya no os voy a hacer más el libro porque no lo estáis viendo bien. Y otro día, a ver si también consigo hacer aquí en el Facebook Live un compartir pantalla y os puedo presentar el libro en condiciones, ¿no? Bueno, os lo he enseñado ¿por qué? Para ir al grano de lo que os quería contar, ¿no? Sí, me estáis preguntando muchos cómo conseguir el libro. El libro, insisto, se compra en Amazon, aunque en unos meses estará en las librerías de todo el mundo como lo estuvo este otro, ¿no? El Alt Comic Book. Lo que pasa es que este se agotó porque, nada, fue un bestseller mundial y al final pues se dejó de... Ahora se va a volver a reeditar, así que no sé cuándo saldrá. Insisto en que en Amazon te lo mandan por correo en el físico, en papel. Pero bueno, después de esta divagación, lo que os quería comentar es volver a lo del caballo, ¿no? Yo había dicho, dibujáis un caballo, el caballo parece una mezcla entre un perro y un gato y un Pokémon, y la verdad es que tenéis que plantearos, yo pienso, a ver, el caballo que habéis dibujado, lo habéis dibujado porque tenéis que tener una imagen mental de un caballo, ¿no? O sea, tú dibujas algo que tienes en el cerebro, ¿no? En la cabeza, en tu pensamiento, y lo dibujas. Entonces, yo me pregunto a veces, digo, oye, las personas tendrán en la cabeza ese caballo, ¿no? Esa mezcla de Pokémon con perro, ¿no? Evidentemente no. El caballo en el que estáis pensando, gracias Julián, el caballo que vosotros tengáis en la cabeza seguramente sea un caballo maravilloso, precioso, estilizado, un caballo árabe, un alazán, un caballo inglés, quién sabe, ¿no? Con unas crines maravillosas. Y sin embargo, ¿por qué dibujáis eso, ¿no? Entonces preguntaros, ¿por qué dibujáis eso? Que no es un caballo, ¿no? Y por qué yo sí dibujo un caballo. De hecho, bueno, pues a ver cuando tenga estas herramientas que os digo, y os dibujo aquí un caballo, ¿no? Por ejemplo, yo sé dibujar prácticamente todo de memoria. Mirad, no sabéis dibujar un caballo porque no lo entendéis, ¿no? Entonces, no lo comprendéis, no comprendéis lo que es un caballo, ¿no? Y por eso yo digo que es una herramienta, el dibujo es una herramienta de conocimiento tan importante como la filosofía. Porque, y voy a decir una cosa que hay gente que seguro que se la toma mal, porque hay gente muy así, muy pejiguera, y como decimos en España, que se la coge con papel de fumar. Y yo digo una cosa que suele ser polémica, y la gente se suele reír, la digo con todo el ánimo de provocar, ¿eh? Que es que dibujar, ¿no? Aprender a dibujar es quitarse lo pendejo, ¿no? Si no dibujas bien, sigues pendejo toda la vida, ¿no?
Entonces, voy a explicar por qué. Puedes tener 60 años, si no sabes dibujar una cosa de memoria, eres pendejo. Pendejo en el sentido, no pendejo en el mal sentido, ¿no? Pendejo en el sentido de ignorante, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Mirad, un caballo consta de una serie de articulaciones, ¿no? No hay que ser un gran dibujante y hacer unas texturas maravillosas, ¿no? Un caballo tiene, fijaros que hasta lo podría dibujar aquí, ¿no? Un caballo tiene una columna vertebral que hace así. ¿M? Una columna vertebral que hace así. Aquí tenemos unos puntos de articulación, otro punto de articulación, otro, y tenemos las patas delanteras con una serie de articulaciones que cambian de sentido de una manera muy particular, no similar al hombre, ¿no? El caballo, digamos que tiene la primera parte de lo que sería el equivalente al húmero del ser humano, luego tiene la articulación, luego se le dobla lo que sería la tibia y el perone, ¿no? Y luego le bajan lo que sería la pezuña, ¿no? Pero en las patas traseras, ¿no? Tenemos la columna vertebral, ¿no? Y luego en las patas traseras tenemos la cadera, y luego tenemos un hueso que viene aquí, un hueso que viene aquí, un hueso que viene aquí, y un hueso que viene hacia adelante y la pezuña. Es decir, todos esos cambios de dirección de las articulaciones del caballo, que los podemos hacer con palitos. Un palito curvo, que sería la columna vertebral, otro palito que sería el fémur, otro palito que sería la tibia, el peroné, etcétera, ¿no? Entonces, palitos, ¿no? Y para hacer palitos no hay que ser un gran dibujante, ¿estamos de acuerdo? Y para saber que una proporción, que una línea, si es así, podemos dibujar una línea que sea la mitad de grande, no hay que ser un gran dibujante. Es que cuando la gente dice que no sé dibujar, digo que no es que no sepas dibujar, es que te has convencido de que eres idiota y entonces te quieres quedar idiota toda la vida. Pero bueno, entonces, yo he dibujado muchísimos caballos a lo largo de mi vida. Entonces, cuando dibujo un caballo, lo que hago es que intento comprender su estructura, porque todo lo que, los arquitectos con más razón, pero todo lo que dibujamos tiene una estructura interna, ¿no? Un animal tiene una estructura interna, una planta tiene una estructura geométrica inherente clarísima, ¿no? Una estructura, en este caso, por ejemplo, en la mayoría de los casos, estructuras fractales, ¿no? Entonces, si uno quiere saber, conocer, entender, desde un punto de vista de comprensión de la realidad, cómo es una palmera, por ejemplo, tiene que dibujarla. ¿Cómo es el tronco de una palmera? El tronco de una palmera, ¿no? El tronco de una palmera, si lo quieres dibujar, tienes que hacer un gesto así. Sin embargo, si quieres dibujar un alcornoque, tienes que dibujar estriaciones de cortezas hacia abajo. Entonces, la manera de dibujar un alcornoque es distinta de la de dibujar un mezquite, un pino, un abeto, Todos los árboles son distintos y todos los árboles hay que dibujarlos para aprender a dibujarlos. Entonces, quiero que entendáis esta reflexión de que no se trata de aprender a dibujar, aprender a dibujar algo, se trata de comprenderlo, entenderlo, ¿no? Si tú eres incapaz de reflexionar la estructura ósea de un caballo para poder representarla en un papel mediante palitos, ¿no? Pues es que no comprendes lo que es un caballo. Tienes una imagen mental, evidentemente la reconoces. Cuando aparece un caballo aquí y otro caballo aquí, y aquí aparece un perro, sabes que esto es un caballo y sabes que esto es un perro, ¿no? Pero ese es el nivel máximo de comprensión al que has llegado, ¿no? Por ejemplo, Exacto, Guillermo. Dibujamos con la cabeza. Bueno, entonces, por ejemplo, una reflexión de conocimiento que os planteo, que yo tengo aquí en el libro, que a ver si la encuentro por aquí. Mira, bueno, del hecho de dibujar mucho, fijaros, digo, por ejemplo, mirad, cómo se dibuja una mano, ¿no? Mirad, ¿veis? Bueno, pues hay que saber que hay una geometría dentro de cualquier forma que podemos abstraer, por ejemplo, ver en una mano que hay un triángulo o que está inscrita en una circunferencia, y eso nos va a servir para dibujarla, ¿no? Bien. Bueno, ahí tenéis, ¿veis? Unas relaciones geométricas que luego repetimos y somos capaces de dibujarla. Entonces, ¿por qué yo personalmente dibujo muy bien las manos, por ejemplo? Porque mirad, porque es que he dibujado cientos de manos a lo largo de mi vida, ¿no? Yo no dibujo mejor que vosotros, lo que pasa es que he dibujado más. Ese es el asunto, ¿no? Espera, que quiero ver lo de la reflexión. Mirad, aquí tengo una frase, ¿no? Que es: las líneas de contorno no existen. Y veis ese dibujo que me dice a mí mismo, en el cual, si os dais cuenta, la mano no está definida por su contorno y la cabeza tampoco, ¿veis? O por ejemplo, mirad, aquí un dibujo que me gusta mucho que le hice a mi sobrina, mirad, fijaros, ¿veis?
si os acercáis al dibujo, ¿no? Os daréis cuenta de que no hay líneas de contorno. Es decir, hubo un momento en el que de una manera puramente filosófica, de comprensión de la materia, me planteé que iba a dejar de dibujar con contornos, ¿no? O sea, con contornos, ¿no? ¿Por qué? Porque ligándolo mucho con el conocimiento propio hasta de la física, ¿no? Digo, a ver, la materia se forma por agregación de átomos que se convierten en moléculas, que se convierten en células, que se convierten en tejidos, que se convierten en objetos, ¿no? Bien, pero no hay una línea que defina el final de esos objetos, ¿no? Nosotros podemos dibujar esa línea y el objeto va a ser reconocible, pero esa línea no existe, ¿no? Entonces, eso a mí me llevó a empezar a dibujar solo con luces y sombras, ¿no? Es decir, los objetos salen de la realidad, ¿no? Simplemente por el contraste entre las partes iluminadas y las partes oscuras. Las partes oscuras no es que tengan contorno, lo que pasa es que están muy oscuras, ¿no? Mirad, voy a poneros un dibujo de estos del contorno, a ver si por aquí lo encuentro rápido. Sí, el propio dibujo este del Moisés, de Miguel Ángel, ¿no? Mirad. No sé si se ve bien ahí, a ver. Me pongo un poco por aquí, mirad. Pero bueno, si os lo acerco mucho, a ver si hago así y lo enfoca. Bueno, si lo acerco mucho veréis que no hay contornos, ¿no? No hay contornos y tengo más dibujos de ese tipo. Mirad, este por ejemplo que es el ángel caído en Madrid, en el Parque del Retiro. Veis que toda la parte iluminada de su cuerpo no hay una línea de cierre. Bueno, eso no quiere decir que no se pueda dibujar la línea de cierre, ¿eh? Cada cual que dibuje como quiera y de hecho pues hay dibujantes como yo que sé, Moebius, ¿no? Que dibujan con puros líneas de cierre y son maravillosos, ¿eh? Yo lo digo que yo cuando en mi manera de dibujar se basa en la comprensión de la realidad, que, insisto, en la comprensión de la realidad. Y a mí la comprensión de la realidad me dice que no hay límites no hay límites desde luego en una línea, entre la materia y, y el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia simplemente termina, se acaba, es decir, por agregación termina, pero no hace falta envolverla en un contorno, ¿no? Bueno, esto lo quiero contar simplemente como anécdota, diría casi, de cómo yo interpreto el dibujo. O sea, yo, por ejemplo, hay veces que estoy dibujando y mirad, a ver si encuentro un dibujo por aquí urbano en el cual creo que este está en dibujo terminado, si no me equivoco, perdón, perdón. Bueno, mirad, la fachada de la Catedral de Zacatecas. Ese es un dibujo que es de puras sombras y luces, ¿no? Bueno, no lo voy a encontrar, pero es un dibujo en el que de pronto empecé a investigar sobre el dibujar coches en movimiento, ¿no? Cómo dibujar coches en movimiento. Y para eso hay que entender la estructura de esa imagen, de cómo se transforma el movimiento en algo que tú puedas plasmar en un papel, o por ejemplo la estructura de los cables que hay en una calle, ¿no? Esos cables que aparecen, ¿no? Que no generalmente tienen que ser líneas, porque tienen luz reflejada muy fina y a veces el cable es una línea de luz. O sea, una línea blanca me refiero en el entorno, ¿no? Entonces yo observo las cosas y reflexiono. Me preguntan cuánto tiempo le dedicaste al dibujo del Moisés. Bueno, los dibujos que son dibujos muy elaborados generalmente me suelen llevar del orden de 3-4 horas. Si es un dibujo muy grande o si es por ejemplo, el de la Catedral de Zacatecas, fueron sumando que iba a dibujar cada día una hora determinada para que no hubiera alteraciones con el tema de las sombras, pues a lo mejor tardó 8 o 9 horas, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, eso que es interesante esa pregunta, aquí, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí rápido, mirad. Estos, por ejemplo, este es un dibujo hecho en 30 segundos. Uy, y no os miento, ¿eh? Es. Claro, y ese a lo mejor en 1 minuto y medio, 2 minutos. O sea, yo me hago muchos ejercicios de dibujar rápido, pero claro, los dibujos que veis muy elaborados es porque realmente, o sea, porque generalmente alguien me los ha encargado, son dibujos de encargo,
y los tengo que hacer muy elaborados y a mí me encanta, porque el llegar al detalle me sirve para seguir aprendiendo más, conocer más la realidad. O sea, lo que pasa es que yo dibujo de una manera muy realista para comprender las cosas y como comprendo la estructura, intento y llego, creo, dibujando a comprender la estructura de las cosas, finalmente ese conocimiento es algo que me queda como bagaje para luego aplicarlo al mundo de la arquitectura. Es decir, yo, por ejemplo, dibujando puedo aprender cómo es un reflejo, puedo aprender cómo es una nube, puedo aprender... ¿Me dicen ahí en relación a la arquitectura? Hoy es dibujo. Silvia, hoy es dibujo, ¿eh? Es que si al final hablo de todo todos los días, esto se agota. De hecho decía que iba a hacerlo muy rápido, mi mujer, como tenía que hacer la comida, me va a matar, así que lo voy a cerrar rápido esta charla. Hoy era el dibujo como herramienta de comprensión. Ese es el tema de hoy. Que voy a intentar hacer temas más cortos, ¿no? Porque si no, al final estoy hablando 2 horas y bueno, pues al final seguramente me acabe repitiendo. El dibujo es una herramienta de comprensión del mundo, de comprensión de la realidad. Creo que se puede llegar a hacer una teoría. De hecho, yo estoy preparando, es un tema súper ambicioso, no sé si siquiera si lo llegaré a hacer bien, ¿no? Un tratado de dibujo mucho más denso que el que tengo aquí. Estos son 250 páginas, pero quiero hacer un tratado de 2000 o 3000 páginas en el cual plantee el dibujo como herramienta de pura filosofía, ¿no? Y haga hasta paralelismos con la historia de la filosofía, con distintas corrientes filosóficas, etcétera, ¿no? Insisto en que para mí el dibujo es una herramienta filosófica, ¿no? Es filosofía. Es como si yo comprendo una cosa porque la dibujo y luego la puedo replicar, ¿no? Es decir, si yo dibujo una cosa una vez y se me queda grabada su estructura en el cerebro, la podré hacer otra vez. Si puedo replicar algo que ya he dibujado en otra ocasión, por favor, ¿puedes repetir el nombre del libro que mostraste? Bueno, mostré 2. Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero. Aprende a dibujar con Ángel Luis Tendero, o sea, aprende a dibujar conmigo, ¿no? Y el otro es el Alt Comic Book, este. Alt, A-L-T, Comic Book. Bueno, entonces, insisto, es una herramienta para comprender y eso, todo lo que aprende uno de la realidad cuando la dibuja, es decir, cuando es capaz de transformar impresiones de la realidad en un papel bidimensional a través del dibujo, evidentemente todo ese bagaje de estructuras, de geometrías, no sé, aprender a dibujar una nube en sí mismo, el contraste entre el cielo y la nube, sin contornos, no hacer la típica nube que haría un niño pequeño, ¿no? Sino cómo se dibuja una nube, los sentidos de los achurados, los tamaños, la profundidad, ¿no? Que tú te das cuenta de que cuando dibujas en la editorial se llama Illus Books y By Architects. Bueno, está por mi página, si lo andáis buscando por ahí, pero si no os dejo la referencia por ahí luego en el cuerpo del post. ¿Y qué os estaba diciendo? Sí, del dibujo de los achurados. Sí, de la profundidad. Hay un punto en el cual tú te das cuenta de que el dibujo se trata de abrir una ventana a la realidad en la cual por capas vas dibujando con mucha intensidad lo que está en primer plano y con muy poca intensidad lo que está en el fondo. Entonces vas haciendo un gradiente de intensidades en los cuales el achurado, la rayita que haces en los objetos que están en primer plano, es mucho más... Eso lo tengo por aquí. Tengo un dibujo que me gusta mucho en el manual. A ver si lo encuentro por aquí. Que es en la parte de la profundidad en el dibujo. A ver, ¿dónde tenía eso yo? A profundidad. Aquí, mirad. Sí. ¿Veis? O sea, fijaros el grosor de la línea cuando está en primer plano y el grosor de la línea cuando está en el plano del fondo. Y un dibujo muy sencillito, mirad, los achurados de las partes más cercanas a los achurados de las partes más lejanas, que son mucho más pequeños, ¿no? Ahí, por ejemplo, un dibujo paradigmático en el sentido mío es este de aquí. ¿Veis? Es desde una cubierta en Madrid, y fijaros, los achurados, a ver, aquí los achurados son muy, muy gruesos y sin embargo en el fondo, por aquí, las líneas son pequeñísimas y súper finas, ¿no? Entonces hay un gradiente desde el fondo hasta el primer plano, un gradiente de intensidades que es el que hace que un dibujo finalmente tenga profundidad y seamos capaces de dibujar la atmósfera, es decir, el aire que hay entre las cosas, ¿no? Bueno,
solo he querido transmitiros eso, ¿no? Mi pasión por el dibujo, que se deriva no tanto de decir que bien dibujo o tal, sino de la fascinación que yo siento. Me dice que preferís el dibujo a mano por computadora, para arquitectura, por ejemplo. Yo utilizo el dibujo a mano alzada para hacer los conceptos y todas las ideas, ¿no? De hecho, tiene una parte del libro dedicada a arquitectura, de mis proyectos de arquitectura. A ver, mira. ¿Ves? Por ejemplo, este es un proyecto que estoy haciendo en Baja California, ¿no? Este de abajo, a ver si se ve ahí, y mira todos los dibujos que yo hago. O sea, yo siempre que hago proyectos, eh, dibujo muchísimo a mano, ¿no? Bueno, mirad, este es unas bodegas que estoy haciendo ahí en México, ¿veis? Bueno, entonces yo siempre dibujo a mano para hacer eso, pero evidentemente el proyecto lo dibujo en computadora, lógicamente, porque por un tema lógico de poder mandar los archivos, de edición, de trabajo multidisciplinar con otros profesionales. Bueno, hubo un día que hice un tema que es el paso siguiente, que es el de la metodología BIM. Desde mi punto de vista, hoy en día no se puede ser arquitecto si no se utiliza la metodología BIM. Unos no la utilizáis, otros la utilizaréis tarde y otros mucho más tarde, pero dentro de 10 años, si no usas la metodología BIM para hacer arquitectura, no vas a tener trabajo, a no ser que te dediques a hacer simplemente pues yo qué sé, casitas de pueblo o algo así, ¿no? Pero para hacer cualquier obra. Pero bueno, esto es un tema para otro día. Nada, espero que os haya quedado claro lo que os he querido transmitir, ¿no? Que es que el dibujo no es que te guste, que no te guste, que sirva para esto, que sirva para lo otro. El dibujo es una herramienta de conocimiento. Si tú dibujas las cosas, las comprendes su estructura. Y si comprendes su estructura, puedes luego replicarla. Si puedes replicar de memoria algo, y te dicen, oye, dibuja una higuera, o dibuja una nube, o dibuja un caballo, dibuja un toro, o dibuja un tigre, ¿no? Si eres capaz de hacer esos dibujos sin necesidad de estar viéndolos en directo, es que tu cerebro ha asimilado la estructura de ese objeto, ¿no? O de ese animal, y entonces tu grado de conocimiento ha sido superior. Por eso os decía lo de que para mí dibujar, aprender a dibujar, es quitarse lo pendejo, quitarse la ignorancia, ¿no? Y por eso a mí me da mucha pena que los arquitectos no sepan dibujar, ¿no? Porque los arquitectos trabajamos con objetos que se mueven en el espacio según los principios maravillosos, que es la perspectiva la perspectiva cónica, la perspectiva lineal, ¿no? Entonces, saber dónde se localizan los puntos de fuga, la línea de horizonte, y saber cómo eso simplemente con un movimiento de cabeza todo cambia, ¿no? No saber eso, ser arquitecto y no saber eso, a mí me da mucha pena, porque las personas, sobre todo la gente más joven, por desgracia, que ya se dedica directamente a hacer objetos o volúmenes o arquitectura en 3 dimensiones con una computadora, al final mueve los objetos en la computadora y así me gusta, y ya está, y ahí se queda, ¿no? Pero ni siquiera entienden por qué, porque no entienden la estructura de la imagen y no entienden, saben que les gusta, pero como una señora, yo qué sé, como mi madre puede decir, a mí eso me gusta, a mí eso no me gusta. Los arquitectos o la gente que nos dedicamos a pensar, aunque sea, ¿no? Tenemos que saber explicar por qué nos gusta algo. A mí me gusta eso por esto, porque tiene una composición de este tipo, porque esas diagonales hacen que se produzca una vibración, etcétera, ¿no? Y el arquitecto que no sabe hacer eso, pues desde mi punto de vista es un arquitecto muy limitado, ¿no? Y aparte de todos los beneficios que te da luego la dirección de obra, que ya lo hablé el otro día, el dibujo a mano, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, pues insisto, me voy porque tengo que preparar la comida y, y nada, otro día voy a intentar conectarme todos los días, a lo mejor algún día no me conecto porque, insisto, tampoco quiero aburriros mucho con estas charlas a diario. Así que nada, os mando un fortísimo abrazo a todos. Luego dejo en la descripción el enlace de Amazon a mi libro, pero bueno, los que me conocen saben que yo hay veces que hago post para hacer publicidad de ciertas cosas, pues para hablar de mis cursos de arquitectura o por ejemplo de los másters de Boutique, la escuela de la que soy director en Latinoamérica, pero estas charlas me gusta que se queden libres de publicidades y tal, así que nada. Dibujas todo el tiempo, me dice, yo dibujo, pasa que preferís dibujar a explicar. Sí, yo lo decía al principio, que a ver si consigo adaptar todo esto para poder dibujar,
porque hasta seguro que tardo menos en dar esas explicaciones si puedo yo mismo dibujar a mano alzada muchas de las cosas que estoy explicando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Os mando un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en la próxima. Me voy a intentar conectar casi todos los días o casi todos los días, pero bueno, si no me conecto algún día me disculpáis. Así que nada, un honor toda la gente que se ha dignado a asistir a esta pequeña charla. Os lo agradezco muchísimo. Ya sabéis que me encanta que estéis ahí pues escuchando lo que yo os pueda transmitir. Así que nada, os mando un abrazo muy fuerte. Os voy a contestar a todos. Ahí veo que Alejandro, Patricia, bueno, todo el mundo me dejéis muchísimos mensajes y os lo agradezco muchísimo. Me encanta que dejéis mensajes, también que me planteéis temas para hablar en charlas futuras. Así que luego cuando los revise todos contestaré si puedo a todos. Así que nos vemos en la próxima. Venga, os mando un fuerte abrazo. Chao.